Salmo 27, versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Estas palabras nacen desde un límite interior, no desde la fortaleza absoluta, sino desde el borde del cansancio. El salmista no se presenta como alguien invencible, sino como alguien que estuvo a punto de rendirse. Y en esa honestidad se vuelve profundamente cercano a nosotros, porque todos, en algún momento, hemos sentido ese peso silencioso que amenaza con apagar la esperanza. Ese momento en el que el alma se pregunta ¿cuánto más podrá resistir? Este versículo no oculta la fragilidad humana, la dignifica. Reconoce que hay circunstancias que empujan al corazón hasta el punto del desmayo, no solo físico, sino interior. El desmayo del que se habla aquí es ese cansancio del alma que aparece cuando las respuestas no llegan, cuando la espera se prolonga, cuando el dolor parece no tener fecha de salida. Es el agotamiento de seguir creyendo cuando la realidad insiste en lo contrario. Pero en medio de ese límite aparece una afirmación que lo transforma todo. Si no creyese. No dice porque todo mejoró, ni porque las cosas se resolvieron. Dice que lo que lo sostuvo fue la fe. No una fe ruidosa ni triunfalista, sino una fe silenciosa, casi temblorosa pero persistente. Una fe que no niega el dolor, pero se niega a soltar la esperanza. Creer en este contexto no es cerrar los ojos a la realidad, es abrir el corazón a una posibilidad más grande que la circunstancia presente. Es sostener la idea de que la historia no termina en el punto más oscuro. Es confiar en que la bondad de Dios no es solo un concepto lejano, sino una experiencia que puede manifestarse aquí, ahora, en esta vida. Cuando el salmista habla de ver la bondad, habla de algo tangible. No se refiere solo a una creencia abstracta, sino a una vivencia real, visible, sentida. Ver la bondad es experimentar consuelo, provisión, cuidado, restauración. Es descubrir que incluso en medio del dolor hay gestos de amor que sostienen el alma. Y luego dice algo profundamente esperanzador. En la tierra de los vivientes, no en un futuro distante, no en otra realidad, sino aquí, donde se llora, donde se lucha, donde se camina con heridas abiertas. Esta frase rompe con la idea de que toda esperanza debe posponerse. Afirma que la bondad de Dios no está reservada solo para después, sino que puede irrumpir en medio de la vida real, imperfecta, cansada. Este versículo es un testimonio de resistencia espiritual, no de alguien que nunca dudó, sino de alguien que eligió creer a pesar de la duda. Es la voz de quien estuvo cerca de rendirse, pero encontró en la fe una cuerda a la cual aferrarse, y eso lo vuelve profundamente humano. Muchos corazones hoy viven en ese mismo borde, personas que siguen adelante, pero con el alma cansada, que cumplen responsabilidades, pero por dentro sienten que la esperanza se ha vuelto frágil. Este versículo habla directamente a ellos. Les dice que no están mal por sentirse así, que el cansancio no invalida la fe, que la debilidad no anula la esperanza. Hay una ternura profunda en estas palabras porque reconocen que creer no siempre es fácil. A veces creer es lo único que queda. A veces no hay fuerzas, no hay claridad, no hay respuestas, pero hay una pequeña llama que se niega a apagarse, y esa llama es suficiente. Ver la bondad de Dios no siempre significa que todo se resuelva de inmediato. A veces significa descubrir paz en medio de la tormenta. A veces significa sentir consuelo cuando nadie más lo ofrece. A veces significa recibir la fuerza justa para seguir un día más, y ese día más puede cambiarlo todo. Este versículo también nos recuerda que la esperanza necesita ser alimentada, que cuando dejamos de creer que algo bueno puede suceder, el alma comienza a apagarse. No porque la vida sea más dura, sino porque el corazón pierde su ancla. La fe,
Aquí no es un lujo espiritual, es una necesidad vital. Hay algo profundamente sanador en aceptar que hemos estado cerca de rendirnos, no como confesión de derrota, sino como reconocimiento de nuestra humanidad. Porque solo cuando aceptamos nuestra fragilidad, podemos recibir la fortaleza que no nace de nosotros mismos. Este versículo no glorifica el sufrimiento, pero tampoco lo niega. Lo atraviesa con esperanza. Nos enseña que no siempre somos fuertes, pero podemos ser sostenidos. Que no siempre vemos la salida, pero podemos creer que existe. Que no siempre sentimos la bondad, pero podemos confiar en que se manifestará. Para quien hoy se siente agotado, esta palabra es un abrazo silencioso. Te recuerda que no estás fallando por sentirte cansado, que no estás solo por sentirte débil, que tu fe no es menos valiosa porque tiembla. Al contrario, es valiosa precisamente porque persiste. La tierra de los vivientes es este momento, este día, este respiro. Es aquí donde la bondad puede aparecer de formas inesperadas, en una palabra oportuna, en una paz que llega sin explicación, en una fuerza que no sabías que tenías, en una calma que se instala lentamente. Este versículo nos invita a no rendirnos antes de tiempo, a no cerrar el corazón justo antes de que la bondad se manifieste, a recordar que aunque el proceso sea largo, la historia no ha terminado. Descansa en esta verdad. No estás sosteniendo la esperanza solo. Hay una bondad que te busca incluso cuando estás cansado de buscarla. Hay un amor que no se retira cuando la fe se debilita. Hay una paz que puede encontrarte incluso en medio del agotamiento. Respira profundo, permanece, cree, aunque sea con un hilo de fe, porque ese hilo puede sostenerte más de lo que imaginas, y en la tierra de los vivientes, la bondad todavía puede ser vista. Amén. Oración a Dios basada en el Salmo 27, versículo 13. Respira hondo un instante. Deja que tu corazón se aquiete. Esta oración no es prisa, es refugio. No es ruido, es descanso para el alma. Hoy me presento ante ti, Dios, sosteniéndome de una verdad que ha mantenido de pie a generaciones enteras en medio de la oscuridad. Una verdad escrita en la Biblia y grabada en el corazón de quienes no se rindieron. ¿Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes? Salmo 27, 13. Y desde este versículo comienzo a orar, porque estas palabras no hablan solo del pasado, hablan del ahora, hablan de ti, hablan de mí. Hablan de esos momentos en los que el alma está cansada, pero la esperanza aún respira. Dios, hoy confieso que muchas veces estuve a punto de rendirme, a punto de perder la fe, a punto de dejar de creer que algo bueno aún podía suceder. Y mientras oro, le hablo también a quien escucha esta oración. Si alguna vez sentiste que ya no podías más, si estuviste al borde del desánimo, si tu corazón se sintió débil, no estás solo. Dios, este versículo es un susurro de vida para el alma agotada. Es una promesa para el que espera. Es una luz para el que camina en la incertidumbre. Porque sí, muchas veces habríamos desmayado si no hubiéramos creído, si no hubiéramos confiado, si no hubiéramos esperado ver tu bondad aquí, en esta tierra, en esta vida. Dios, enséñanos a creer incluso cuando no vemos. Enséñanos a confiar incluso cuando el camino es largo. Enséñanos a esperar incluso cuando el silencio pesa.
Que no perdamos la fe cuando las respuestas tardan. Que no se apague la esperanza cuando la noche parece eterna. Que no nos gane el cansancio cuando el proceso duele. Hoy declaramos, con el corazón abierto, que tu bondad no es solo futura, es presente. Tu bondad no es solo eterna, es diaria. Tu bondad se manifiesta en cada respiro, en cada nueva mañana, en cada fuerza que regresa cuando pensábamos que ya no quedaba nada. Dios, levanta al que escucha esta oración, fortalece al que está luchando en silencio, abraza al que sonríe por fuera, pero por dentro está cansado. Recuérdanos que no caminamos solos, recuérdanos que no esperamos en vano. Recuérdanos que la fe no es negar el dolor, sino creer que el dolor no tiene la última palabra. Que aprendamos a ver tu bondad en medio de lo sencillo, en una puerta que se abre, en una carga que se aligera, en una paz que llega sin explicación. Dios, renueva hoy la fe del que escucha, sana la esperanza herida, restaura la confianza quebrada, devuélvenos la certeza de que vale la pena creer. Que cuando el miedo nos visite, la fe sea más fuerte, que cuando el desánimo aparezca, tu promesa nos sostenga, que cuando la duda susurre, tu verdad hable más alto. Hoy decidimos creer, hoy decidimos esperar, hoy decidimos confiar, porque no desmayaremos, porque creemos, porque veremos tu bondad, aquí, en nuestra vida, en nuestro camino, en nuestra historia. Y mientras esta oración termina, que algo se acomode dentro del corazón, que la paz se asiente, que la fe se encienda, que la esperanza vuelva a florecer. Dios, seguimos caminando, creyendo, esperando, confiando en ti. Amén.